Hola. Feliz martes, segundo día de la semana. Sí. Y deleitándonos ¿Qué tal? con una fruta de temporada Esta fruta. que a mí en lo particular me fascina. Sí, es una delicia. A mí también el mango, yo creo que es mi preferida, ¿no? ¿Es tu preferida? A mí sí. Yo creo que la ¿Tú? neta también. Sí, sí, El ¿no? mango Es y el una delicia. plátano. El plátano, la fresa. Me encanta. Hay muchos, pero el mango sí, y ahorita es de temporada, como bien dices. Entonces está muy barato, ¿no? Sí. Está en su mejor sabor, entonces lo encuentran donde sea. Pues sí, hay que aprovechar justo esta temporada. Hay que aprovecharlo porque además dulce, ¿no? Está el mango Sí. de Manila Sí, y sí, está sí, el sí. mango ataulfo, El ¿no? Que son ataulfo, diferentes, el patacón, pero los sí, sabores sí. deliciosos, ¿no? Sí, muy rico, muy rico. No, bueno, es más, está tan dulce, está tan bueno que Ajá. no le vas a poner ni azúcar, ¿no? Eso me gusta. Oye, recuerden que esta receta está avalada por la Asociación Mexicana de Diabetes. Hoy es martes, así que, señora, saque sus respectivas anotaciones y vamos a compartirle los ingredientes. Para este mousse de mango frío, recuerde la porción considerada para 4 personas. Usted va a necesitar 2 tazas de mango de Manila congelado, Sí, 6 cucharadas de jugo de mango, media taza de leche descremada, sí, una cucharadita de vainilla una taza de hielo molido. y 2 fresas. Uy, qué Ahorita vamos a rico explicar hacer la todo ese combinación. rollo. Repetimos nuevamente los ingredientes y usted los está viendo en pantalla para este mousse de mango frío. Considerada la porción para 4 personas, usted va a necesitar 2 tazas de mango Manila congelado, 6 cucharadas de jugo de mango, media taza de leche descremada, una cucharadita de vainilla, una taza de hielo molido y 2 fresas. ¿Cómo le quedó el ojo con las ¿Qué fresas? tal con las fresas? Pues fíjate que las fresas, esto venía en la mañana con mi hijo en el coche y me dejó sin fresas. ¿Cómo que sin Entonces, bueno, fresas? sí, la fresa era de adorno realmente, pero bueno, el chiste es el postre que vamos a hacer. Muy Entonces, bien. tenemos el mango, y el mango, si ustedes lo quieren utilizar, por eso en la receta viene hielo. Si ustedes quieren utilizar el natural, que obviamente está perfecto, está muy bien, bueno, sin congelar. Y para hacer el mousse, lo mezclaríamos con el hielo. Yo lo que hice fue comprar, hay unos que vienen congelados. Ay, claro, ya vienen unas bolsas. Es una bolsa de plástico del mango que ya con viene fruta congelada, ¿no? Está muy bueno porque también es totalmente natural. Nada más que nos vamos a evitar el hielo. El hielo lo que hace es que luego lo aguada mucho. Ok. ¿Sí? Al final pues, se hace agua, ¿no? Ajá. Y la leche, yo compré la leche con vainilla. Muchas veces Qué no rico. utilizamos la vainilla tanto. Entonces, luego no conviene, es un frasco grande y ahí tenemos la vainilla olvidada. Cómprense una leche de estas con vainilla y ya, ¿no? Se ahorran ahí como pasitos. Muy bien. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, justo cuando vayan a utilizar, cuando lo vayan a hacer, sacan el mango del congelador, no lo hagan antes porque lo que queremos es que quede muy espeso. Ahora, ¿sí? si utilizamos Que quede totalmente mangos espeso. que no sean congelados o que Sí. vengan en estas bolsas que son muy prácticas, Sí. ¿qué podemos hacer? ¿Una noche antes dejar los mangos naturales en el refrigerador? No, puede ser. cuando el mango ya está congelado, No, cuando es natural. cuando es natural. Cuando es natural, no, lo metemos al congelador una noche antes. Eso. Lo que queremos es que, sí, lo que puedes hacer es sacas toda la pulpa, la cortas en cuadritos y la metes en el congelador. Eso es muy buen tip. No, ese es un muy buen tip, exactamente. Y entonces ya al día siguiente, antes de hacerlo, 5 o 10 minutos antes, para que quede así, Ay, qué está rico. todo bien, bien duro. ¿Sí? Y vamos a ir poniendo aquí los cubitos. Esta receta es tardadona, tiene como truco, porque hay que estarle moviendo, la licuadora se va a trabar. ¿Sí? Ok. Pero en realidad no es que lo vayas a poner y se ponga a dar vueltas facilísimo. Lo que vamos a hacer es ponerle un poco de la leche para que agarre. Bien. Y también va a agarrar consistencia Va a y agarrar sabor, mucha ¿no? consistencia, exactamente. Sí, al final también se espesa la leche. Y una vez que logremos que vaya dando vueltas, vamos a ir agregando más hielo. Ok. ¿Sí? ¿Sí se ve ahí? ¿Nos vemos o no? ¿Sí? Ahí está. Ok. Bueno, vamos a darle. Sí, a ver si sí se oye. Perfecto, ahí se va ¿Cuál es atorando. como el secreto de esta receta, digamos, que quede espeso, ¿no? Sí, No pues tan líquido. No, sí, exacto. La idea es que Ok. quede muy, muy espeso. Por eso sí va a haber que estarle moviendo, porque se va a atorar el mango. Y una vez que logremos que empiece a dar vueltecitas, podemos ir echando más mango. ¿Sí? No lo llenen, porque si no, no van a poder ni meter la cuchara para moverle, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. No vayan echando también mucha leche. No queremos que quede líquido. Ok. Todavía está entero los cubos. Bueno, esto es estarle moviendo
hasta que vaya agarrando la consistencia. Uy, qué ¿no? rico. Está sonando Me bien. encanta. Oigan, además de que de verdad hay que aprovechar todos los sabores que tiene nuestro país, porque bueno, México es uno de los países principales en productores de mango, Sí. en la producción de mango, Sí, sí, evidentemente de temporada, que mejor exacto. aprovecharlo, porque de verdad se hacen unas frutas de muy buena calidad, Sí. dulces, sumamente nutritivas, ¿no? Con Sí, betacaroteno, vitamina A. Sí, aprovechas al máximo las propiedades que tiene la fruta, ¿no? Entonces sí, hay que ir con la temporada, es lo más importante para ahorrar dinero Sí. y para aprovechar la fruta al 100%, ¿no? Hay que ir Bueno. con la temporada. Vamos a seguir. Sí, 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 lo más importante es la temporada. Vamos a seguirle. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí va, poquito a poquito. Además, yo creo que esa leche le va a dar un toque diferente, ¿no? Nunca había Sí. escuchado una leche de vainilla. ¿No? No, digo, he escuchado la leche de arroz, de almendra, Ajá, ¿no? ajá. Que también tiene sabores diversos, diferentes. Sí. Pero de vainilla, ¿no? Sí, te digo, la leche entera, nada más que le ponen como un toquecito de vainilla, como Delicioso. chocolate o fresa, es una de vainilla y queda bien. Mira, Ahí ahí está la está. consistencia. Ya cuando empieza a Ahí hacerse como el está. remolino, es la consistencia que queremos. Ok, ahí A está. ver. ¿Qué tal? A ver si se ve ahí la forma. Así que no crean que es tan sencillo, ¿eh? Nada más de meter los ingredientes a la licuadora y de pronto hacer miles de cosas en casa. No, hay que Sí, estar le al aprietas, pendiente. No, y hay que estarle moviendo, sí, mira, ahí se va exactamente. Muy Esa es bien. la consistencia que queremos. Y mira qué tal queda. Como un Ah, mousse. como un Y natural además. Sí, 100% natural. Queda riquísimo. Muy nutritivo. De postre queda súper bien, ¿no? Qué rico. Queda buenísimo. Y como decíamos, como está de temporada, pues ni azúcar le vamos a poner, ¿no? Totalmente natural. Tal, quedó buenísimo. Delicioso. Y la consistencia Súper me bien, encantó. ¿no? La consistencia. Y al final le pueden poner podrían ponerle un poquito de menta, podrían ponerle un poco de, ¿qué más? Unas fresas. De fresa, lo que le íbamos a Unas poner fresitas, hace sí, unos una momentos. decoración, exactamente. Muy bien, vamos a repetir Vamos a nuevamente poner acá. los ingredientes para que usted disfrute y se deleite con esta receta. Órale. Para este mousse de mango frío, usted va a necesitar 2 tazas de mango Manila congelado, 6 cucharadas de jugo de mango, media taza de leche descremada, una cucharadita de vainilla, una taza de hielo molido y bueno, en este caso 2 fresas para adornar, pero bueno, puede usted utilizar cualquier ingrediente que tenga en casa. Ya dijiste, ¿no? La Sí, menta exacto. también es Una es menta una queda muy buena superbién. alternativa. Sí. Qué rico. Yo ya Ya, voy a ¿qué quedarme a tal? disfrutar de esto. Órale, a ver qué tal. nos ¿Te quedó. parece? Muy bien. Muy A bien. ver si es cierto. Excelente. Chef, pues te invito a que disfrutes Gracias, también. yo ya lo estoy comiendo. Lo de- Muy buen provecho, Vaso. muchas gracias. Gracias a ti.